ya de la hora 10 aquí en Ciudad FM, en este estilo sábado. Te voy a adelantar algo. Tenés que estar atento a todo el contenido del programa del día de hoy. Tenés que estar atento porque acordate que te dije hace un ratito atrás que vamos a estar sorteando entradas para No Te Va a Gustar, para Topa y para Ulises Bueno. Así que tenés que estar atento. Arrancamos ahora en un segundo con Ulises Emanuel Adamo. A partir de ahora tenés que estar atento porque vamos a estar sorteando entradas, pero va a haber allí una pequeña dificultad. Así que atento al contenido. ¿Estamos ya con Emanuel? ¿Sí? ¿Cómo estamos, Emanuel? Buen día. Buen día, Fabiana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, bien. Todo bien nosotros. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, acá una mañana un poquito nublada en el Gran Mendoza y fresca, no fría, Sí, fresca ¿viste? podría decirse, pero bueno, es sábado, es un día para aprovechar, para hacer cosas en la medida que le sea posible a cada uno de lo que le gusta, así que bueno, en mi caso personal es como un día que yo tengo súper cargado, pero que me gusta porque lo dedico a hacer un montón de actividades que son de mi agrado, entre las cuales está, obviamente, salir al aire por Estilo Sábado. Muy bien. Como tiene que ser. Como Como tiene que tiene que ser, como tiene que ser. Exacto. Bien. Bueno, Bueno, Emanuel, te escuchamos. A ver, todo lo que paso a tenés. Sí. contarte, Fabiana. Seguramente habrás estado enterada de que el candidato a presidente, Alberto Fernández, estuvo haciendo una mini gira por Europa, principalmente por la península ibérica, o sea, entiéndase Sí. España y Portugal. Sí. Estuvo reunido con Pedro Sánchez, que es el presidente de la República Española. También estuvo reunido con empresarios, diferentes entidades, ahí en la que nosotros sabemos llamar como la madre patria, pero también se cruzó al país aledaño que está dentro de la península ibérica, al país lusitano, a Portugal, que todos conocemos como Portugal, y estuvo ahí reunido varias horas con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. ¿Por qué? Porque hay un interés por parte de Alberto Fernández y su grupo de pensamiento de gestión de políticas públicas que se llama el Grupo Callao, de que quieren imitar, en caso obviamente de ganar la presidencia, ciertas políticas de gestión pública que sacaron de la recesión a Portugal y hoy día lo ha llevado a ser una de las economías con mayor desarrollo en Europa, con un crecimiento anual de alrededor del crecimiento sostenido, de alrededor del 3%. Bueno, él estuvo reunido con el ministro Antonio Costa, tuvieron una reunión bilateral, o sea, entre el mandatario portugués y el candidato argentino, y viendo diferentes opciones donde Antonio Costa le estuvo recomendando diferentes situaciones, intercambiando ideas, y se dice que a nivel de círculo interno de Alberto Fernández, él ve de forma auspiciosa ciertas políticas que se han llevado en conjunto entre los diferentes sectores políticos, justamente de lo que es la política lusitana, la política portuguesa, que ha llevado a que el país saliera adelante. Bueno, vamos a analizar acá en Estilo Sábado un poco qué fue lo que pasó en Portugal y al final hacer una reflexión de qué tan factible poder aplicar lo que ocurrió en el país europeo, en la República Argentina. Bueno, te comento, en lo que fue entre el 2000 y 2011, Portugal era una de las economías justamente más castigadas dentro de Europa junto a Grecia. Tuvo que salir la misma Unión Europea, recordemos que Portugal está dentro de la Unión Europea, a rescatar financieramente no solo a Grecia. Entre ese lapso entre 2010 y 2011 también tuvo que rescatar a Portugal, ayudarlo económicamente. Bueno, en ese momento se decide llevar adelante una política de consenso entre las diferentes fuerzas políticas y en las elecciones legislativas de 2015 se logra formar un cierto gobierno de estabilidad, un cierto gobierno de consenso, que la ciudadanía en ese momento a priori no tenía mucha confianza de que pudiera terminar de forma exitosa.
Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo una alianza estratégica entre el actual primer ministro, Antonio Costa, y el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Pero para que se extienda, en Portugal se maneja un sistema que se podría hablar que es un sistema de semiparlamentarismo, y esto quiere decir que en realidad lo que es la gestión del país, la gestión del gobierno, el que es el jefe de gobierno es el primer ministro. El presidente es el jefe de Estado, Fabiana, y se dedica más que todo a funciones representativas y a funciones ligadas a poder aprobar ciertas reformas o ciertos lineamientos de políticas públicas que quiera llevar adelante el primer ministro. Es como una figura de reaseguro de respeto de las normas constitucionales y a su vez de representatividad internacional y a su vez también de designar diferentes autoridades del gobierno que sean de envergadura, que sean importantes. Y generalmente el presidente en este tipo de sistemas de gobierno tiene que ser una persona, un político que tenga una figura intachable, completamente transparente y una amplísima y larga trayectoria. Bueno, hubo un acuerdo entre el primer ministro Antonio Costa y este presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ya también con las otras fuerzas políticas de importancia. Portugal tiene una historia de socialismo muy importante desde que salió de la dictadura en 1974. Recordemos que en 1986 ingresa a la Unión Europea, ingresa al mismo año que España, y hace acuerdo, esto estamos hablando en el 2015, con el bloque de izquierda. Marcelo Rebelo de Sousa es un político que viene de un bagaje independiente, con los verdes que están en diferentes países de Europa, y es el famoso partido que tiene toda una simiente ecológica, Fabiana. Y también con el Partido Comunista, y a su vez también logrando votos del Partido Conservador. ¿Y qué empieza a haber? Empieza a haber una cohabitación entre la presidencia y lo que es el primer ministro, que da resultados. ¿Y por qué da resultados? Porque de Sousa siempre ha sido el presidente una figura muy cercana a la ciudadanía. ¿Sí? Se muestra sacándose fotos, se muestra visitando hospitales, se muestra visitando ciudadanos que se encuentren en situaciones de dificultad alguna, se encuentra visitando también a ciudadanos que se encuentren en una situación de marginalidad, se muestra moviéndose en el transporte público, se muestra bañándose en las playas públicas de Portugal, sacándose fotos y visitando a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas de ese país. Bueno, es una figura de esas que tienen, podría decirse, mucho feeling con la ciudadanía, y a su vez que su imagen y su trayectoria se lo considera que es intachable. Y por otro lado, lo que es el caso del primer ministro Costa, Antonio Costa, es una figura que es un poco más parco a la hora de mostrarse a la ciudadanía, pero que es de gestión pública completamente probada, ha mostrado poder desempeñarse con gran desenvolvimiento en diferentes cargos dentro de la gestión pública de Portugal. Entonces como que se hizo la conjunción perfecta y a su vez el apoyo de las otras fuerzas políticas. Bueno, esto creó un caldo de cultivo, una especie de acuerdo político que facilitó ciertas cuestiones. Empezaron a generarse mejoras sustentables en el sistema de salud, pero previamente a eso, la ciudadanía tuvo que hacer ciertos sacrificios, o sea, cuestiones complicadas, por ejemplo, de tener que trabajar más horas extras sin cobrarlas, Fabiana, o por ejemplo, primera instancia, tener que hacer mayores aportes impositivos para poder ayudar a reordenar las cajas del Estado, y a su vez también, en muchos casos, dejar de percibir los días de vacaciones que le correspondían, o sea, percibir menos días porque se necesitaban generar mayor productividad en cada una de los rubros de trabajo. Y, por ejemplo, ¿qué se empezó a gestar? También tengamos en cuenta en lo que es el impuesto al valor agregado, viste que nosotros también lo tenemos, Fabiana, el famoso IVA, que en nuestro caso es del 21%, en el caso de España el 21%, bueno, en el caso de Portugal es el 25%, y inclusive se grabó un poco más el IVA para mejorar la cerca del Estado. Pero, pese a eso, empezó a crecer toda una estructura de mejora de aspectos impositivos o de alicientes impositivos. Si bien aumentaron los impuestos, el gobierno empezó a cumplir ciertos acuerdos
de empezar a alivianar o empezar a generar mayores espacios entre los diferentes impuestos, que esto generó mucho el crecimiento de los autónomos o los famosos, como le llamamos acá, monotributistas, bueno, que a través de sus diferentes rubros iban aportando al Estado y también iban generando productividad, no solamente en las manufacturas que producían, sino también en los servicios por sobre todas las cosas. Y empezó a generarse un crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Hoy Portugal cuenta con más de 7.000 pequeñas y medianas empresas de éxito que, por lo general, producen muchos productos que se exportan a España, al norte de África y también a otras partes del mundo. También empezó a generarse un gran trabajo. ¿Sabés en qué área? Un área que siempre de la que se habla que es fundamental, Fabiana, en el área de educación. Pero esto es un proceso, como todo proceso justamente en lo que son las áreas formativas, que llevó muchos años. 30 años vino trabajando en la educación, en una educación que se consideraba mediocre en Portugal. Y vos sabés que redujeron la tasa de abandono, la tasa de deserción escolar del 45% que tenían en 2002. Hoy en día, en 2017, es solamente el 13%. Así bajaron lo que fue la tasa de deserción escolar. A su vez, aumentaron lo que es la rigurosidad de los exámenes y las exigencias. Bueno, y esto realmente ha repercutido en mejorar muchísimo la calidad de los profesionales. Y por otro lado, también se ha hecho una gran inversión en energías renovables. ¿Por qué? Porque Portugal tenía que importar mucho lo que era hidrocarburos para poder solventar diferentes sistemas de provisión energética y sobre todo, obviamente, lo que era transporte. Bueno, ha empezado a hacer toda una inversión en energías renovables que le va a permitir a Portugal para el 2040 tener con provisión de energías renovables casi la totalidad de su país. Bueno, para finalizar, yo dejo esta conclusión personal. Si bien Portugal ha crecido en todas estas áreas que te estoy especificando, Fabiana, la realidad es que el país también muestra divergencias. Por ejemplo, en el área de salud que te comentaba, se ha mejorado mucho la salud en las metrópolis, en las grandes ciudades, entiéndase Lisboa, entiéndase Oporto, pero se dice que en las zonas del interior de Portugal o en las zonas rurales todavía carecen mucho de insumos y carecen mucho de mano profesional necesaria, que obviamente gana mucho mejor y quiere mantenerse asentada en las ciudades. También el ingreso en lo que es Portugal todavía es bajo. Portugal tiene uno de los ingresos dentro de la Unión Europea, como uno de los países que era la Unión Europea, más bajos dentro de los 28 países que hasta hoy integran la Unión Europea, donde el promedio de ingresos del salario mínimo, estamos hablando de unos 700 euros mensuales. Y para nosotros es plata, Fabiana. La realidad es que para ellos es un ingreso que es menor. Y por último, tener en cuenta que en Portugal se tiene en cuenta que los kilómetros cuadrados... Fabi, ¿estás? ¿Hola? Sí, ¿Hola? Emma, te escuchamos, sí, Perdón, sí. No, disculpame, tranquilo. pensé que se había cortado. No. Pasa No que estoy escuchaba bien. calladita, no te interrumpo, aparte estoy prestando atención, entonces... Bueno, por eso disculpame, no me había ido. pensé que me había quedado. Bueno, esta es No. la situación graciosa. Pensé que me había quedado, ya veo que se ha cortado el llamado. No, tranquilo que yo estoy calladita escuchándote con atención. Bueno, fantástico, Fabiana. Bueno, Sí. para cerrar y disculpando mi interrupción del caso, hay que tener en cuenta algo, Fabiana, y esto es importante. Argentina tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Portugal, la totalidad del territorio de Portugal tiene 92.391 kilómetros cuadrados. Para que nos demos una idea, Fabiana, Mendoza, la provincia de Mendoza tiene casi 150.000 kilómetros cuadrados. O sea, la provincia de Mendoza es más grande que Portugal. Poder realizar todos estos cambios se han logrado de una manera mucho más rápida y más eficiente en un territorio más pequeño, y que a su vez Portugal tiene 10 millones de habitantes, mientras que la Argentina tiene 45. Y a su vez la idiosincrasia del portugués es muy diferente a la idiosincrasia del argentino. A lo que voy, desde mi perspectiva personal, creo que Alberto Fernández, en caso de ser presidente Alberto Fernández tendría que tener en cuenta
algunos aspectos que llevaron a Portugal a mejorar su economía y tener este crecimiento del 3%, pero debería en realidad ver una manera de encontrar una aplicabilidad en la Argentina, ya que las circunstancias de nuestro país son muy diferentes a la de la nación lusitana en el viejo continente. Y sí, creo que sería lo primero a imitar, si se va a imitar a alguien, la posibilidad de que todos los sectores políticos lleguen a un acuerdo pensando en un país a largo plazo. Claro, Emanuel. Sí, sería, la verdad que sería el panorama ideal si se lograra. Pero como vos bien decías, las condiciones son muy diferentes, las de nuestro país a lo que está viviendo Portugal. Así que bueno, por ahora, Pero bueno, sigue esta fue la siendo visita. para nosotros una utopía que eso se pueda lograr. Pero bueno, no está dicha la última palabra. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Y te ¿Por qué tiro un no? dato de color, Diana, Sí, así muy cortito. sí. Tan interesado o tanto le ha llamado la atención a Alberto Fernández lo que es el milagro portugués, como llaman algunos, Sí, de que justamente el posible canciller de Relaciones Exteriores, en caso de que él resultara presidente, como hicimos en ese caso hipotético, sí, bueno, sí. justamente es el ex embajador, ¿en dónde? En Portugal, En Portugal, claro. Jorge O Arguello. sea, claro. Es un dato que causa Sí, sí, algo que sí y llama la atención, que justo se dé esa coincidencia. exacto. Pero bueno, como te decía, sigue siendo una utopía, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría lograr? No están dadas las condiciones, pero con el esfuerzo de todos quizás puedan mejorar. Sin duda, Fabiana, Así, pero bueno, es una decisión creo que cultural de los argentinos y sobre sí, todo de sí, nuestras clases políticas, que se terminen con sobre la todo. grieta y que busquen justamente un consenso que es la única manera de poder salir adelante. Sobre todo. Ha sido clarísimo tu informe, Manuel, y como todos los sábados nos sorprendes con cosas nuevas. Lo bajas a un lenguaje muy sencillo, que podemos entenderlo todos, que nuestros oyentes lo pueden entender de manera sencilla. Así que Bueno, ya muchas nos... gracias Fabiana. Perdón la interrupción que en un momento me No, asusté, pensé que me había quedado hablando sola. no. Yo estaba calladita, escuchándote con atención. No volaba ni una mosca, como diría el Nada, dicho. nada. Me dejaron sola y yo calladita. Bueno, Manuel, ha sido un placer escucharte como todos los sábados. Te deseo un buen fin de semana. Igualmente, y será hasta el próximo sábado en Estilo Sábado por FM Ciudad 90.5. ¿En dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más vas a encontrar toda la información? Un abrazo grande, Manuel. Un abrazo grande, Fabiana. Buen fin de. Igualmente. 10:36 y pasaba así entonces el señor Emanuel Ulises o Ulises Emanuel, usted que lo conoce tanto. Ulises, bien, Ulises, y así le gusta que le digamos, Ulises Adamo.